Bien, en cuanto a la editorial, en el Gañán del día hoy se lo quería dedicar al Tribunal Constitucional, porque nos vienen aburriendo con sentencias sobre el absentismo escolar y sobre el homeschooling, que luego los jueces y los fiscales utilizan de una manera muy inadecuada, porque tampoco se lo leen. Es que lo triste es que vivimos en un país donde a lo mejor no leemos suficiente las cosas. En cuanto a la gañanada del Tribunal Constitucional, pues os la voy a explicar. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que los niños tienen que ir al colegio, que es su interés superior, que es su derecho, y que los padres no tienen derecho a decidir por los niños, eh, pues, realizar homeschooling, realizar una enseñanza alternativa, y que el Estado tiene la responsabilidad de configurar un sistema de enseñanza, que lo ha hecho como lo ha hecho, que es su opción, que no es reprochable por ningún organismo internacional, y que han decidido que la enseñanza tiene que ser obligatoria y presencial para todos los niños. Bueno, para todos no. No es obligatoria para todos, no es presencial para todos, pero bueno, da igual. Ellos insisten aquí con esta gañanada. Y dentro de lo que es la sentencia, es violentamente correcta porque utiliza un lenguaje bastante desagradable, ¿eh? Bastante desagradable, pero es correcta. Esto que está diciendo el Tribunal Constitucional es correcto, que los padres no tienen ese derecho de hacer lo que les dé la gana. Muchas cuestiones que plantean ahí, es correcto. Pero hay tres cuestiones que no entran dentro del debate porque no lo planteó el recurrente. Y entiendo que no lo plantease porque tampoco puedes con todo. La verdad es que el recurso estaba bien presentado. Es la primera vez, para mí, personalmente, que veo un recurso defendiendo la educación en casa con unos argumentos medio normales, ¿vale? La primera vez. Y es del 2010. Y entonces, el recurso está bien presentado, la sentencia está correctamente presentada. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan tres cosas fundamentalmente. A ver si soy capaz de que no se me olvide ninguna de las tres. La primera cosa, la que es más fácil de olvidarse. Dentro del servicio efectivo al ciudadano, dentro del derecho a una buena administración, dentro de la excelencia en la prestación de servicios a los ciudadanos, está el hacer un sistema que se adapte a todas las necesidades y no un sistema monolítico, totalitario, donde nadie tiene la opción de elegir. Entonces, ¿la sentencia está bien? Sí, pero hay que reprochar al gobierno, a todos los gobiernos, que no tenga esa sensibilidad por prestar un servicio efectivo a los ciudadanos, que lo podría hacer sin ningún problema. Es decir, los niños podrían estudiar en casa y ser supervisados por la escuela pública, o los niños podrían estudiar en casa y tener una serie de evaluaciones, tanto didácticas como sociales, de los niños, y no habría ningún problema. El problema es que el homeschooling va mucho más allá del derecho a la enseñanza y va hacia el control social. Entonces, lo que no entra y lo que no resuelve el Tribunal Constitucional es el por qué, dentro de ese derecho que tienen los estados a configurar el sistema de enseñanza, por qué se ha elegido y por qué se entiende como defendible y como mejor y como no mejorable un sistema totalitario de enseñanza. Es triste, pero es así. Nuestro Tribunal Constitucional lleva ya 23 años eh, soportando esta sentencia que es completamente abyecta. Dentro del derecho a la buena administración, es dentro de ese derecho de opción, pues bueno, se entiende que una de dos, o haces una administración educativa al servicio del niño y del ciudadano, o eres un puñetero Estado totalitario y ya está. Pues eso es lo que tenemos. Entonces, esa es la primera gañanada del Tribunal Constitucional. La segunda gañanada es que no se resuelve en este sentido en el Tribunal Constitucional si realmente la escolarización obligatoria, tal y como la plantean ellos, es una suerte de servicio militar obligatorio. Os parecerá una locura lo que estoy planteando, pero es que es así. Es decir, eh, cuando un derecho o no un derecho se convierte en una obligación, habrá que ver hasta qué punto se convierte en una obligación. Pero si podemos sancionar a una persona que incumple esa obligación, estamos en un territorio ya sancionador.
en el que sancionamos a alguien por no ejercer su derecho. El derecho como, por ejemplo, el de defender España. Y si además podemos privar de libertad a una persona, no solo ya ponerle multa, sino privarle de libertad por el ejercicio de un derecho, pues no hay mucha diferencia entre un servicio militar obligatorio y una escolarización obligatoria. Miradlo por donde queráis, pero a mí, yo tengo esa sensación. Han convertido la escuela en una suerte de servicio militar obligatorio. No hay armas, pero bueno, tampoco era interesante lo de las armas en el servicio militar. El servicio militar venía simplemente para contrastar o para comprobar la fidelidad al Estado, ¿no? Y se mantuvo el servicio militar obligatorio, pues para hacer esa criba, ¿no? De personas, qué personas son fiables en este país y quiénes no. Y el servicio militar era una forma de detectar al malo, ¿no? Y utilizar ese servicio militar para adoctrinarlo, para someter su voluntad y disciplinarlo. Es simultáneo el fin del servicio militar obligatorio con el comienzo de la ampliación de la edad de escolarización hasta los 16 años y la obligatoriedad de la escolarización. Esa obligatoriedad intensa. Con lo cual, esta es la segunda cuestión que el Tribunal Constitucional no resuelve. Si realmente se ha convertido este derecho a la educación en una obligación ¿eh? Expresa y además ineludible, con penas no solo de multa, sino también de privación de libertad. Entonces, esto es algo que tiene que quedar claro. Es decir, si hemos convertido la educación, el derecho a la educación, en una especie de servicio militar, ¿eh? O de campo de concentración para el adoctrinamiento de los menores, pues habrá que decirlo así como es la vida. Mientras otros están hablando de proteínas Spike, pues a mí esto me parece un debate de primera línea. La tercera cuestión que el Tribunal Constitucional, y me estoy alargando mucho, no resuelve en esa sentencia 133/2010 es, claro, porque el tribunal habla de que los padres tienen derecho o no tienen derecho, o cómo pueden ejercer su derecho y cómo no pueden ejercer su derecho. ¿Y qué pasa con los menores? Vale, yo entiendo que los menores con 6, con 7, con 8 años tampoco pueden pesar mucho, pero para eso están los padres. ¿Qué pasa con los menores de 6, 7 y 8 años que no quieren ir al colegio? ¿Nos reconocemos que tienen derechos? ¿Nos reconocemos que tienen el derecho a ser escuchados? ¿Tienen derecho a que se valore su interés superior de una manera personalizada y concreta? ¿No tienen derecho? Es decir, el Tribunal Constitucional entiende que los menores de 16 años no tienen derecho a elegir y a tomar sus propias decisiones, o a que los padres tomen decisiones en favor de ellos. Esto no lo ha resuelto el Tribunal Constitucional. Es tremendamente duro esto para mí. Claro, yo me leo una sentencia del Tribunal Constitucional, me la he releído muchas veces, pues ayer me la releía. Y claro, digo, voy a buscar a ver cuándo se acuerda el Tribunal Constitucional de los niños, que son seres humanos, ¿no? El Tribunal Constitucional plantea que los niños son una especie de perros o de conejos o de ovejas, ¿no? Y entonces dicta una sentencia donde reconoce los derechos y los no derechos del ganadero, pero no menciona a las ovejas. Y las trata así, como ovejas. Y los niños, pues son tratados en esta sentencia del Tribunal Constitucional como ovejas, es decir, como entes sin alma, sin conciencia, sin posibilidades de decir nada. ¿Qué hacemos con un niño de 8 años que dice no quiero ir al colegio? Tiene derecho a ser escuchado y a que sea tenido en cuenta su opinión. Y el tener en cuenta su opinión, claro, tiene que tener límites, pero por un lado y por otro. Por una parte, no toda opinión es respetable y debe ser ayudada, pero no toda opinión puede ser ignorada, ni lo uno ni lo otro. Ahí es donde está el criterio del interés superior del menor, que habrá que valorar. Pero desde luego, desde luego, desde luego que es innegable que al niño hay que escucharle y hay que tenerle en cuenta, cosa que el Tribunal Constitucional no resuelve. ¿Qué hacemos con un niño de 12 años que no quiere volver al colegio o que necesita un periodo de estar en casa, por lo que sea? No es necesario tampoco exigir al niño que demuestre que tiene una enfermedad o que demuestre que tiene un problema mental. Porque, ¿qué pasa? ¿Que solo tienen derechos los que tienen enfermedades y problemas mentales?
No tienen opiniones los niños sanos. ¿Qué hacemos con un niño de 15 años que no quiere ir al colegio? ¿Lo sentamos a la fuerza? ¿Le obligamos a ir a la fuerza? ¿Lo atamos a la silla? ¿Lo castigamos? ¿Lo llevamos interno a un colegio? ¿Qué hacemos con un niño de 15 años que no quiere ir al colegio? Independientemente del derecho de los padres, independientemente de la posición de los padres. Al Tribunal Constitucional no le preocupa lo que opina o lo que necesita un niño de 15 años y que lo pide por sí mismo. Claro. Entonces yo me estoy pensando que todos los pleitos que tengan que ver con la escolarización, evidentemente que con niños menores de 10 años va a ser muy difícil, pero siempre que tengan 10 años voy a tener que plantear el pleito no en nombre de los padres, sino en nombre del niño. Porque claro, es que al final nadie va a querer escuchar al niño. Nadie va a querer escuchar al niño. Entonces, ¿avala el Tribunal Constitucional el maltrato de los menores, llevándolos a la fuerza al colegio? ¿Por los padres o por los servicios sociales? Este es el mundo de los gañanes del Tribunal Constitucional. Por cierto, en esa sentencia 133/2010 no hubo ni un solo voto particular. Absolutamente todos los magistrados del Tribunal Constitucional votaron a favor de esa sentencia que establece ese régimen de control absoluto de los menores, si no es por parte de los padres, por parte de los servicios sociales. Pero no se reconoce el derecho de los niños. Eso es lo que me parece brutal.